El título es el acompañamiento a distancia. Las palabras claves son las últimas dos palabras, a distancia, ¿vale? Entonces, de hecho, hay como dos temas aquí. Primero, el acompañamiento y el acompañamiento a distancia, ¿no? Algo que no es nuevo, tampoco no es que es un fenómeno del COVID, ¿no? Sino con la situación que tenemos y con la posibilidad de más confinamiento y todo, ¿no? Lo que estamos viviendo aquí en Cataluña, estas dos palabras tienen mucho más significado, ¿no? A distancia, a distancia. Y bueno, durante todos estos meses, en las sesiones que he ido haciendo con familiares, con profesionales, con enfermeras, etc. Este tema de cómo acompañar a distancia ha surgido como algo muy real, ¿no? Un tema muy real. Bueno, en esta sesión que es muy corto, ¿no? La verdad es que podemos dedicar mucho más tiempo, ¿no? con cada parte, ¿no? de lo que intentaré transmitir hoy. Quería empezar con el acompañamiento, que muchos de vosotros, si has hecho las formaciones de Vinyana, has explorado con nosotros, no solo conmigo, con otros también, con Susi, con Ayako. Pero merece la pena siempre volver, ¿no? Desde lo básico, ¿no? Hemos puesto también las herramientas básicas, ¿no? Básicas, porque siempre está bien de volver a lo básico al principio con todo esto. Y también, bueno, intentaré enlazar, ¿no? Lo de la diferencia también del acompañamiento presencial con la posibilidad de contacto, no solo de piel, del cuerpo, ¿no? Sino de vibración, de la mirada mucho más cercana, ¿no? En vez de la pantalla. Estamos en una situación muy rara, ¿no? Muy rara, y muy poca gente está preparado, ni los profesionales ni familiares, y ha creado mucha ansiedad, sigue creando mucha ansiedad, mucha negatividad, angustia, miedo, todo esto, nerviosismo, sentido de impotencia, etc. ¿no? Rabia también, impaciencia, claro, todo ha surgido, ¿no? Intensificado. No creo que el mundo nuestro colectivamente hemos vivido una situación parecida, ¿no? En nuestra vida. Y ojalá que vamos a sacar, ¿no? Las enseñanzas, ¿no? Y a aprender y a transformarse también, ¿no? A transformar a nosotros mismos, y a ir con positividad, ¿no? Y optimismo. Es un momento de transformación, es un momento de sufrimiento, de angustia por un lado, y la posibilidad de transformación. Y una cosa que me ha parecido como un regalo, ¿no? En todo esto es que nosotros en Vinyana llevamos años ahora, ¿no? Con la intención de abrir la puerta, ¿no? A un diálogo más normal, ¿no? Sobre la muerte y el morir, y todo el tema de cómo acompañar a alguien, de tener las herramientas, como parte de una educación normal, ¿no? Una educación completa, ¿no? Que no huye la mortalidad, ¿no? Que nos ayuda
a, a saber no qué hacer en nivel de recetas, sino de haber explorado, ¿no?, las opciones, los recursos humanos que tenemos todos, ¿no?, para vivir esta situación que nos toca a todos. Es la mortalidad, ¿no? Es el proceso de morir, es el duelo, es la pérdida, etc. Pero en nuestra sociedad, bueno, vuestra más que la mía, ¿no?, estos temas son aún tabú, ¿no? Bueno, tabú quizás menos y menos, gracias a los Descafé y tal, pero aún no integrado en la educación. Y estoy hablando de educación para los niños, porque allí empieza, ¿no?, el sentido de la pérdida y el duelo y todo esto. Bueno, por eso tenemos en Viñana, por ejemplo, la formación, ¿no?, para integrar, ¿no?, ¿sabes?, para abrazar este tema, que es parte de nuestra vida. Y antes del COVID, ¿no?, íbamos intentando difundir esto, ¿no?, y abrir la puerta a mucha gente, pero el COVID ha traído, ¿no?, el tema a todo el mundo. Ahora el tema de la mortalidad, de la pérdida, de la separación, por ejemplo, está con nosotros, ¿no? No tienes que mirar, ¿no?, mirar este tema como algo quizás interesante, pero no quieres abordar, no quieres enfrentar. No hay elección ahora, está en todos los lados, ¿no? Sobre todo aquí en España, las cifras son horrorosas, ¿no? Y las infecciones siguen y esta pandemia va a durar. Entonces, ¿qué hacer con esto, ¿no?, con esta situación? ¿Qué herramientas tenemos, ¿no?, qué recursos tenemos para vivir? Como decía, a empezar con el tema del acompañamiento, que intelectualmente no hay nada que explicar, ¿no? Acompañar es acompañar. Pero quizás hay que aclarar que acompañar no es cuidar. Cuidar es una cosa, acompañar es otra cosa, que se solapa, claro. Alguien que está enfermo, ¿no?, tenemos que cuidar. Pero estamos hablando en el terreno de la muerte y la mortalidad, de la situación donde no hay más, quizás no hay más necesidad de más intervenciones de medicina, ¿no? Esta persona, todo esto está agotado. O en el caso de, por ejemplo, alguien tiene una enfermedad crónica que está progresivamente empeorando y necesita acompañamiento, aparte de tomar la medicina y las pastillas y tal, para paliar o controlar los dolores, hay el acompañamiento, ¿sí?, que hace falta. El acompañamiento entonces se solapa con el cuidar, ¿no? Pero no es lo mismo. Acompañar es estar al lado de alguien, ¿no?, al lado. Acompañar es ir al lado de alguien, ¿vale? Básicamente es esto. Entonces, se puede preguntar desde el principio, ¿y por qué las herramientas, ¿no? ¿Por qué hace falta herramientas o prácticas para saber cómo estar al lado? Porque es instintual, ¿no? Como padres, como parejas, como hijos, etcétera, como abuelos. Acompañar es acompañar, ¿no? Lo hacemos como humanos. Sí, es verdad, ¿no? En parte es instintual. Pero el problema surge cuando
la persona que estás acompañando está en una situación de distrés, ¿no? En el proceso de morir, por ejemplo, ¿no? Con miedo y emociones muy intensas. Y tú, como acompañante, ¿no? Estás impactado por eso. O si es alguien que, tu pareja, por ejemplo, tú estás sufriendo también, ¿no? Sufriendo profundamente, por ejemplo. O, por ejemplo, en situaciones de pérdidas, de muertes súbitas, ¿no? O en accidentes, o cuando no había tiempo para despedirse. Hay muchas situaciones donde el instinto por sí mismo no es suficiente. Situaciones que son mucho más intensas que las situaciones normales, cuando tu niño, por ejemplo, ha caído y vas abrazando, ¿no? Y aliviando, etcétera, que son instintuales. Pero el instinto, ¿no? El instinto muchas veces no solo no es suficiente, sino a veces el instinto te paraliza por las emociones que tú estás viviendo. Y por eso la exploración y las prácticas, ¿no? De lo que podemos hacer, ¿no? Para seguir abierto y seguir acompañando a alguien. Y eso se aplica también a los profesionales. Durante todo el COVID he trabajado con grupos de profesionales, de paliativos, de residencias, ¿no? Y ha sido un tema, ¿no? De la falta de formación en su formación profesional, de cómo acompañar a alguien detrás de todas estas máscaras y no sé qué, ¿sabes? Los cascos, ¿no? Plásticos y la ropa. Acompañar a la familia que tuvieron que dejar a sus amados a la puerta o en el vestíbulo de una residencia sin poder venir a la cama. ¿Cómo decir, ¿no? ¿Qué decir a ellos? Entonces, este tema ha surgido, ¿no? De el acompañamiento y el acompañamiento adecuado. ¿Qué es un acompañamiento y por qué es tan importante? Todo el mundo que trabaja en paliativos y en residencias y en hospice, ¿no? Saben la posibilidad, ¿no? de llegar a la famosa fase de Kubler-Ross, ¿no? La aceptación, o de Dowling Singh, que es otro que pionera en este terreno, que habla de trascendencia, ¿no? De rendimiento y trascendencia, y muchos más, ¿no? Que hay un momento, una fase, ¿no? En el proceso de morir, donde alguien para de luchar, de resistir, y no es resignación tampoco, sino una aceptación, palabra de Kubler-Ross, ¿no? La aceptación, que no es simplemente que tú aceptas tu mortalidad, sino el universo te acepta, ¿no? Como te abraza. Es algo que mucha gente, utilizando esta palabra, olvida, ¿no? Cuando dices aceptación, es como tú aceptas, estás aceptado también. Y esta fase, bueno, yo he tenido el privilegio y el honor de compartir y de estar allí, ¿no? en estos momentos. Y es algo que nunca sale de ti, ¿sabes? Estará siempre contigo. La posibilidad de morir así. Y esto no quiere decir que hay que morir así tampoco, ¿no? De imponer que hay una buena muerte y otra que no es buena. No quiero
constatar este dualismo tampoco, pero sí que hay posibilidad en muchos procesos, ¿no? Donde el proceso puede ser mucho más humanizado, cariñoso, ¿no? ¿Vale? Que lo es. Y estoy hablando desde el punto de vista totalmente personal. En estas 2 semanas pasadas, ¿no? He perdido a mi cuñado y otra amiga que, ¿sabes? Que no se murieron bien, innecesariamente. ¿Entiendes? Innecesariamente. Bueno, no voy allí de momento, ¿no? Si quieres hablar de esto, quizás me puedes mandar un mensaje o algo así. Pero creo que Viñana también, ¿no? Ha surgido de esto, ¿no? De este reconocimiento de que hay mucho más que podemos hacer, ¿sabes? Si tendríamos las herramientas, hablando de familiares, hablando de los profesionales. Es simplemente tener los recursos y tener la confianza, ¿no? de actuar, ¿no? No estoy hablando de recetas ni técnicas, sino con las prácticas y tal. Cuando has asimilado estas herramientas y recursos que tenemos todos como humanos, ¿no? De actuar, ¿no? Desde esto. Puede ser un buen acompañamiento que beneficie, ¿no? Que ayuda a esta persona quizás a llegar a la aceptación. Y te afecta también como gente que trabaja en este terreno. Sabes que has hecho todo lo posible. Muchas veces cuando tengo una llamada, alguien me llama, dice bueno, no, durante este COVID lo he hecho a través de la pantalla, pero antes, ¿no? Cuando yo llegué en una familia, en una casa, quizás las primeras palabras eran, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, ¿no? Y un gran caos, ¿no? Y confusión en la familia. Igual en los hospitales, ¿no? En las unidades, ¿no? Es como si todo el mundo haciendo su trabajo, ¿sí? Haciendo bien su trabajo, pero en plan acompañamiento humano, lo que hace una diferencia, ¿no? Hay muy poco. Y por eso hemos montado Viñana también, para contribuir al cambio de la situación, para integrar esto en la formación profesional, para que los profesionales sepan y dejan de intentar, de prolongar la vida con más y más y más sustancias, ¿no? Y aceptar a un momento dado, ahora sí hay que paliar el sufrimiento, en plan el dolor físico de alguien, pero ahora es el momento de acompañar a esta persona hasta la puerta, ¿no? Y no depende de tus creencias, de lo que va a pasar después de cruzar la puerta o no. Nuestro trabajo es hasta la puerta. Después la puerta es otra cosa también, ¿no? Y eso depende de tus convicciones, etc. Pero simplemente la tarea de acompañar a alguien bien hasta la puerta requiere formación, requiere coraje, requiere confianza, porque es muy fácil en este proceso de colapsar o de fingir, ¿no? Tu confianza detrás de la bata o detrás de tu conocimiento o tu ciencia. Ahora no es cuestión de ciencia, de conocimiento. Es acompañar un humano que está a punto de salir de esta dimensión con tu humanidad, como humano, no como médico, ni enfermera, ni nada, ni con tu ciencia, ¿no? Y hay muchas cosas que no se explica
¿no? En este proceso también. Muy bien ahora escrito, ¿no? Por varios médicos y científicos. Es un proceso que sí tienes la confianza, ¿no? De abrirse a este proceso, ¿no? Y lo que pasa aquí, y no estás en este miedo y nerviosismo, ¿no? Y buscando referencias, ¿no? de tu experiencia y de tu ciencia, puede ser un gran enseñanza cada vez, ¿no? Y eso es el privilegio de nosotros que trabajamos en este terreno, ¿no? de conocer, ¿no? Algo que no se explica por palabras tampoco, pero que te da un sentido de lo sagrado, un sentido de prioridad, ¿no? Cuando has acompañado a alguien, toda la vida se transforma, ¿no? Porque estás con la mortalidad. Bueno, hablamos en Viñana, muchos de vosotros que has hecho estas sesiones y la formación. ¿Qué es acompañar? ¿No? ¿No? Acompañar es estar al lado de alguien o enfrente de alguien. Y hay energía. El acompañamiento no simplemente es estar enfrente de alguien. Hay una energía, hay una conexión, ¿vale? Cuando vas paseando por alguien, ¿no? Con alguien por la playa, ¿no? Hay una conexión, ¿sabes? Dices cosas, ¿no? Alguien en un paseo por la playa, ¿no? Con un amigo, con una amiga, ¿no? Que es placentero, ¿no? Estás mirando cosas, compartiendo cosas, ¿no? No es que uno dice, mira esto, mira el otro. No hay quien dirige, ¿me entiendes? No hay quien dirige. Eso es acompañar. Entonces estás compartiendo y escuchando uno a otro. Entonces, en un buen acompañamiento, ¿no? Si queremos destilar, ¿no? Lo que pasa en un buen acompañamiento, podemos decir que hay tres ingredientes que no son separadas, sino van juntos. Uno es la presencia, la acogida y la presencia, ¿no? En uno. Acogida porque, ¿no? Tú estás allí con alguien. La presencia, la compasión, el corazón, la conexión del corazón y la trascendencia, que es un poquito más filosófica, ¿no? Trascendencia en el sentido simplemente de la experiencia del espacio, más allá que tú. La experiencia de compartir este espacio con la persona que está a tu lado o enfrente de ti. Esa es la trascendencia que conecta. Entonces los tres son siempre presentes, son siempre juntos, ¿no? Las tres cualidades, siempre juntas. Pero cuando vamos más profundamente en esto, descubrimos que la presencia no simplemente es una actitud o un reconocimiento de que estoy aquí, en mi cuerpo. La presencia profunda, auténtica, genuina, ¿no? Tiene una resonancia, ¿vale? Tiene una energía que emana. Tenemos toda la experiencia de esto, como niños, ¿no? Cuando los padres no estaban, cuando los padres estaban de verdad contigo, ¿entiendes? O cuando, bueno, los maestros y maestras entre vosotros, ¿no? Cuando están, ¿sabes? Cambia todo, ¿no? O cuando simplemente están haciendo su trabajo, ¿entiendes? Entonces hay presencia y presencia. Presencia que, bueno, está
presente, pero fragmentada completamente. No están de verdad allí. Entonces, ¿cómo estar genuinamente, auténticamente presente? ¿Y qué es la energía? Cuando estás presente, que no se puede fingir, no puedes hacerlo como teatro. Yo soy presente ahora. Presente, ¿estás presente o no estás presente? O estás presente en parte, ¿me entiendes? Como llegando a la cama de alguien y haciendo tu trabajo impecablemente, pero no estás como humano, ¿no? Cuando creo que he contado a muchos de vosotros, cuando mi primera mujer estaba muriendo en Altrueta, en el hospital de Girona, ¿no? Me decía, yo le preguntaba, ¿qué tal aquí? ¿Te tratan bien, no? Y ella dice, sí, todo el mundo viene para ver, ¿no? La pantalla, todo para coger mi pulso, etc. Pero es la limpiadora que me está ayudando. La limpiadora, ¿sabes? De una señora de Sudamérica, ¿no? Que venía y limpiando estaba totalmente presente, sin decir mucho, ¿no? Pero presente. Y fue mi experiencia en mi aprendizaje en el hospice en Bangkok también. Los niños, ¿no? Acompañando a los niños. Los niños sabían cuando, bueno, todos los niños saben si estás presente o no, ¿no? Saben cuando los padres no están de verdad, ¿no? Están en otro, con sus pensamientos y están en otro lado. Pero los niños muriendo con esta sensibilidad inocente y ¿sabes? Increíble, ¿no? Solo les faltaba tu presencia. No tus consejos, no tu ciencia, no tu filosofía, no tus creencias, tu presencia auténtica, ¿vale? Y muchas veces, ¿no? Durante el proceso nos decían, estarás conmigo, ¿no? Estarás conmigo. Y si tú dices, sí, estaré contigo, bueno, era como un voto, ¿sabes? Tenías que estar con ellos, pero no simplemente allí con tu libro, pensando allí, ¿no? Y no allí con tu tensión tampoco, ¿me entiendes? ¿No? Esto no les ayudaba. Entonces hay presencia y presencia. Tú puedes estar allí de verdad, pero con esta tensión. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a cuidar? ¿Cómo voy a prolongar la vida de esta persona? Esto es una presencia. Pero lo que estás transmitiendo es tu tensión o tu miedo. Muchas veces, ¿no? Alguien que no ha acompañado a alguien muriendo perturba también, ¿no? De ver a alguien y piensas todo, proyectas todo este sufrimiento y estás sufriendo también. Entonces, todo esto es presencia, pero con mucha tensión. Entonces, la presencia que ayuda, ¿no? Que quizás es un factor muy positivo en el proceso de alguien, ¿no? que no solo da tranquilidad y coraje, ¿no? Alguien que está a punto de cruzar la puerta, sino a la familia también. Tu presencia tranquila en una situación de caos, ¿no? A veces de pelea, de argumentos, de muchas emociones intensas. Puede ser clave.
Cuando entras, si entras y tienes esta presencia centrada y abierta, acogida, no hace falta las palabras. Simplemente tu presencia, tu silencio, la pausa, el no hacer, ¿vale? En vez de esta obsesión, ¿qué podemos hacer ahora? Para lo que sea, ¿qué podemos decir? Entonces, esto requiere práctica para que sea simplemente parte de ti, ¿no? No una estrategia tampoco, no algo que puedes como crear, ¿no? En ti, sino fruto de la práctica. Por eso las prácticas de silencio, de pausa, de centrarnos, ¿vale? Entonces empezamos con esto como práctica y podemos hacerlo sentado, ¿no? No hay nada complicado, ¿no? En lo que vamos a hacer, ¿vale? Y quería hacerlo, puesto que mi intención es enlazar todo esto con el acompañamiento a distancia. Lo hacemos con los ojos abiertos. Entonces no es como una práctica de meditación yendo en el interior, sino la presencia, guardando la presencia abierto. Y si me permites, yo voy a guiar, ¿no? En comillas, la práctica de estar presente, acogiendo la presencia de otros y, y bueno, vamos a ver lo que pasa. Entonces, ponte bien. Bueno, en vuestro caso me estás mirando, ¿no? Me imagino, pero no necesariamente. Puedes mirar a alguien o no mirar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora voy a dejar la vista totalmente abierta, ¿vale? Entonces, tengo todas las caras, vuestras caras, enfrente de mí, pero así, ¿no? Sin fijar, ¿no? En una cara u otra. Y empezando con la respiración, dejándote respirar, conectando con la respiración. Entonces, la presencia respirando. Y tu posición también, la presencia corporal. Conectas con tu cuerpo en la silla, estás cómodo. Mira si tu posición no está colapsada ni rígida, totalmente relajado. Relaja el abdomen. Sientes la conexión entre los pies y el suelo. Poco a poco, empezando con el interior, notas
lo que está pasando en tu cuerpo. Si hay tensiones que puedes relajar. Los hombros, la cara. Conectas con tu corazón. Escucha lo que está pasando allí. Y relaja la mente. Y poco a poco, esta atención que está ahora dirigida hacia el interior, deja expandir hasta el exterior. Antes de mirar, de fijar en la pantalla, conectas con el espacio. ¿Dónde estás? Todo el espacio. Detrás de ti, a los dos lados, encima. Todo el espacio que rodea tu ordenador, detrás del ordenador. Y ahora la pantalla. Y ahora eliges una cara en la pantalla y conectas con esta cara, con esta persona. Puede ser a un lado o otro lado. Y esta persona no necesariamente está respondiendo a ti, está quizás mirando a otra cara, no importa. Tú estás mirando y conectando tu presencia con la presencia de esta persona que estás mirando. Sin la obligación de llamar la atención tampoco a esta persona. En las formaciones presenciales en Vijnana, en este momento, muchas veces introduzco una práctica que nos ayuda a vivir las cualidades de la presencia. Y uno es de conectar contigo mismo. Estoy aquí conmigo. I'm here with me. Estoy aquí contigo. I'm here with you. Estoy aquí con nosotros. Y de dejarte sentir. Primero tienes que estar contigo. Con la persona que estás mirando y con lo que
con el espacio entre vosotros que nos abraza. Y sigues relajado. Y sigues escuchando también lo que pasa, lo que recibes como percepción. Vale, relajar, cierra los ojos para relajar los ojos. Muy importante a distancia de no, ¿sabes? De no tener la tensión en los ojos. Esto es inevitable también por la pantalla, pero de seguir es lo que he ido aprendiendo, ¿no? De seguir, la mirada es importante. Sobre todo si estás acompañando a una persona, ¿no? La mirada aún, la conexión de la mirada es muy importante, ¿vale? De relajar la mirada. Bueno, vamos al segundo, que es quizás lo más importante, el ingrediente más importante en el acompañamiento a distancia. Y eso es la compasión. Claro que el acompañamiento así por la pantalla no es lo mismo que lo presencial, claro que no. ¿Por qué? Porque no podemos tocar. Y el contacto, el abrazo, ¿no? Que es tan importante en vuestra cultura, ¿no? En la cultura mediterránea, ¿no? Más que todo el mundo, claro, la falta de esto crea ansiedad, ¿no? Crea angustia a veces, crea, bueno, por lo menos tristeza de no poder abrazarse. Pero creo que es una oportunidad hasta que podemos volver de nuevo a abrazarnos, ¿no? Un día, ojalá, el año que viene. Pero también de sacar, ¿no? Esa oportunidad de desarrollar, cultivar otra manera de conectarnos, que implica el corazón. Y hablando de este ingrediente, estamos hablando de la compasión. Es la conexión del corazón, ¿vale? Y otra vez puedes decir, bueno, es instintual, ¿no? Cuando ves a alguien en tu familia, ¿no? En la pantalla, claro, sientes, sí, es verdad, es instintual, ¿no? Esta conexión. Pero cuando ves a alguien, por ejemplo, o en mi caso un grupo de gente que están sufriendo, que están en distrés, ¿no? En esos momentos, ¿cómo mantener la compasión? En una situación presencial muchas veces hay la posibilidad de extender la mano, tocar, y es mucho más cálido, claro. Pero el acompañamiento a distancia con el corazón me parece también posible, pero requiere una confianza, ¿no? Del poder del corazón, de trascender espacio. Y otra cosa en la compasión, antes de hacer la práctica, para ponerlo en contexto, es cómo no tener que generar esta compasión de ti, sino de
canalizar. De canalizar. Y esto también es un tema de trascendencia. En esta línea, ¿no?, estamos trabajando ahora, de confiar. Y palabras como intuición son muy importantes. Los que practicas tai chi, artes marciales y tal, es intuitivo, ¿no? No estás pensando, estás intuyendo siempre, ¿no? Por eso las prácticas que he adaptado de los artes marciales ayudan mucho, ¿no?, a cultivar la intuición, cultivar la inteligencia emocional, que es la base de la compasión. Y cuando hablamos de compasión en el acompañamiento al final de la vida, es total. La presencia es la presencia impregnada por la compasión, es la presencia compasiva. Aún hablando de la ecuanimidad, que es tan importante cuando estás acompañando a alguien, de no perder esta tranquilidad, este centro, ¿no? Pero no es frío, es muy cálido. Es una resonancia otra vez, la compasión, que va más allá de las palabras. No tienes que decir palabras hechas, ¿no?, cuando estás enfrente de alguien que está en distrés. Pero tu presencia compasiva ya es la medicina, y se llama medicina espiritual, ¿no?, por varios grupos. Es un término que los americanos han creado, spiritual medicine. Vale, empezando con la práctica. Quería empezar simplemente sin ir a la compasión, simplemente ir a la trascendencia, que es el espacio, ¿no?, el universo que te rodea, ¿vale? Aún si eres súper materialista, simplemente es conectando con el espacio, con este espacio, ¿vale?, como una realidad, algo vivo. Claro, para mí, como ya sabes, muchos de vosotros, para nombrarlo, yo lo nombro la fuente. Y muy importante esto, que tienes noción de la fuente. Para, bueno, en plan muy concreto, muy corporal, de evitar el burnout, el agotamiento, que hemos abordado también en otras sesiones de Viñana. No, si todo está generado por ti y desde tu cuerpo, tarde o temprano se agota. Si eres un canal de una fuerza que te transcende, que transcende tu pequeño yo, tu pequeño cuerpo frágil, pequeño corazón, entonces siempre eres como un canal, ¿no? No tienes que acumular las cosas, ni generar, ni hacer gran esfuerzo. Pero el punto clave es cómo conectar con la fuente, ¿vale? Cómo conectar. Entonces, quería hacer algo muy sencillo. Manos así, a tu lado. Y la inspiración, simplemente tocando tu pequeño corazón, que es singular a ti. Y con la expiración, abriendo al espacio, ¿no?, al espacio que te rodea, como abriendo la ventana. Otra vez. Y cuando tocas, abrazas tu pequeño corazón con su singularidad, con las cosas que llevas allí, buenas y malas, y con la expiración simplemente abriendo para dejar entrar y fluir el aire y la luz. Y cada vez volviendo, entonces no descartando, respetando, sobre todo las heridas que llevas aquí, las sombras, las dudas, los miedos, todo.
y las alegrías y las risas y todo. Entonces, la empatía empieza contigo, de reconocer, esto es lo que llevas. Y abrir. Y esto es lo que te permite reconocer, ¿no? No solo el sufrimiento de otros, sino su celebración, su alegría, su felicidad. Todo esto es muy importante en el acompañamiento. La empatía positiva, ¿no? No solo del sufrimiento, sino cuando estamos acompañando a alguien, de reconocer y respetar, este fue un momento de alegría, puede ser un pequeño momento compartido con la familia o lo que sea. Vale. Segunda fase. Sigues aquí, conectando con el pequeño corazón, tu pequeño corazón. Y ahora cambiando la intención. Abres los brazos otra vez. Esta vez, del este espacio, sin ambición de cambiar, de solucionar, pero pides, ¿no? Si pides, por ejemplo, la paz o la tranquilidad o, ¿sabes? Lo que sea, ¿no? Atrévete de hacerlo. Entonces, vamos inspirando y recibiendo aquí la energía universal. Expirando, dejando abrir la ventana otra vez. Y cada vez que inspiras, conectas con el universo y recibes lo que necesitas. Lo que sea. Atrévete. El perdón, la comprensión, el coraje, el cariño. Uno más. Y notas cómo estás. Eso es la atención. Intención es saber lo que estás haciendo. Atención es notar. Ahora, vamos a cambiar en la misma línea, ahora conectando con otros. Primero, sin fijar en alguien en particular, simplemente a la pantalla, lo que hemos hecho muchas veces en las formaciones. Pero la intención tiene que ser relajada e impecable a la vez, ¿vale? La intención es total aquí en la práctica. Entonces, vas conmigo, la inspiración aquí, y la pausa y la expiración aquí.
y tocas los muslos, ¿vale? Nada más complicado. La intención aquí, con la inspiración, estás conectado. Una pausa para conectar con el universo y la expiración dejando fluir por la mirada, entonces los ojos abiertos y por el gesto. In. Conecta. La pausa es dejar fluir. In. Conectas. La pausa. En la pausa conectas. Es canalizas. Y la pausa al final, ¿no? Muy importante de dejar el universo y el espacio entrar en los dos lados. In. Ahora, dejando todo lo que hay en el universo fluir. In. Dejar fluir. Y no olvides la pausa aquí. Vale, ahora poner el contenido, que es parte de la intención, ¿no? Y muy importante, como he ido a lo largo de los años diciendo, en todo esto no hay ambición. No hay ambición. La diferencia entre ambición y intención es crucial. Cuando hay ambición, hay deseo, ¿no? De ver resultado. Estás ambicioso por salvar la vida de alguien, cuidarle, prolongar su vida o lo que sea. Pero esto es una tensión que lleva en el acompañamiento, que frena lo que puede ocurrir, ¿vale? Y si, por ejemplo, de lo que haces hay cambio positivo y algo que no se esperaba, ¿no? Por ejemplo, que ocurre, la tendencia de caer en la trampa es gorda, ¿no? De poseerlo, ¿me entiendes? O de decir, ahora tengo la receta. Con esto puedo hacer algo, ¿no? Para esta persona, quizás de buena voluntad, pero cuidado, mucho cuidado en esto, ¿no? Porque esto implica algo que no queremos. No queremos implicar. Es tú, eres tú, ¿vale? Tu éxito, ¿no? Como curandero o como acompañante. Y esto trae una distorsión, ¿no? De la energía. Entonces es muy importante aquí de mantener simplemente tu intención muy relajada. Eres el canal. Eres serviente de algo, de la fuente, ¿no? En mi caso así lo describo, ¿no? Y eso también muy importante en plan corporal y en plan de tu salud y bienestar, ¿sabes? Porque si tienes un éxito con esto y vas repitiendo la receta y tal, y acumulando, ¿no? El sentido de que con esto voy a tener éxito, ¿no? Y voy a curar y sanar a gente, entonces poco a poco te agotas con esto. Aparte de que cuando no funciona vas a ser muy decepcionado, ¿no? También, ¿vale? Porque estás creando una dualidad. Mientras que con la intención sigues haciéndolo, sigues actuando desde la compasión como canal y sigues ligero. Entonces, muy importante, ¿no? De evitar y prevenir este agotamiento simplemente por no acumular y no creer tampoco que, puesto que ha servido una vez, ha ayudado a alguien una vez, esto es lo que vas a hacer con otra persona.
Esto también, nuestra tendencia, no estoy hablando con juicio tampoco, pero de ser atento, ¿no? De no hacerlo esto, ¿no? De dejar disolver, ¿no? Toda esta acumulación. No sé si me sigue. Después podemos comentar sobre esto, ¿vale? De seguir totalmente relajado, ¿no? La compasión como algo que fluye a través de nosotros. Ahora, otra vez, vamos a elegir a alguien en la pantalla que quizás no te está mirando, no importa, sino alguien en la pantalla. ¿Ya tienes? ¿Vale? Bueno, yo tengo. Y hacer esto. Entonces, lo mismo con esta persona que quizás no te está mirando, quizás sí, no importa. Con la inspiración, conectando con ellos. Primero vamos con movimiento, con la inspiración. La pausa para conectar con el universo. La expiración, dejando fluir la compasión universal. El cariño, el perdón, la aceptación, el coraje. Y sigues con esta persona. Con la inspiración, conectando con su sufrimiento. Bueno, en el caso de acompañar a alguien que está muriendo, que necesita tu acompañamiento, quizás es bastante obvio, ¿no? Pero aún en cualquier situación, la inspiración es conectar con lo básico de esta persona. Mortal, frágil, vulnerable, como tú, con miedos, con ansiedad, como tú. Y canalizando, transmitiendo en este sentido la energía de la compasión universal. La pausa al principio, canalizando, y la pausa al final. Y tratando la pantalla simplemente como parte de la trascendencia, parte del espacio universal. No es un obstáculo, porque la energía del corazón no tiene obstáculo. Déjate conectar con esta persona en la pantalla desde tu corazón abierto, tu pequeño corazón conectado con el profundo corazón del universo. Shen. Y dejándote conectar con esta persona. Y notas las sensaciones, notas las percepciones también. Último, con movimiento. Ahora vamos a seguir quieto, pero con la misma práctica, con la intención. La inspiración conectando desde tu empatía con esta persona, la pausa en tu respiración, la expiración
dejando fluir a esta persona. No tienes que hacer nada, simplemente como un canal. Y al final de la expiración, la pausa. Siempre la pausa. El reto es de guardar la intención y la atención. La intención relajada, pero impecable a la vez. La atención de lo que está pasando, lo que ves, lo que sientes, lo que estás viviendo. Vale, relajamos. Presencia, la compasión. Presencia es más bien corporal. Corazón aquí. ¿Vale? La presencia compasiva es esto, ¿no? De canalizar, ¿vale? Y esto viene, como voy diciendo, desde la práctica. No es una receta, no es una estrategia, ¿no? Pero más que practica, más que lo vive. Y esto podemos practicarlo nosotros mismos. Por ejemplo, voy a dar ahora para cuando no tenemos la imagen, ¿no? En la pantalla. Es parte de mi trabajo, porque voy con mucha gente, no puedo estar con el Zoom todo el día, ¿no? Pero la gente que estoy acompañando, acompaño desde distancia y sin tener la imagen. Entonces la imagen creo que ayuda, ¿no? Cuando estás trabajando con alguien y lo tienen en la pantalla, claro que es algo más, ¿no? Que ayuda la conexión, aun si no es de contacto corporal. Pero también tenemos que tener la confianza de conectar con esta persona a través de la distancia, sin imagen, sin la tecnología. Entonces, ahora os invito a hacerlo, simplemente así, lo mismo, primero voy a guiar. Y antes de todo, esto es trabajo del corazón, ¿no? Entonces, antes de todo, eliges a alguien, quizás
en este momento está sufriendo, ¿no? Está enfermo o está en distrés, o está en un momento de gran ansiedad o depresión o lo que sea. Una persona, ¿vale? O quizás alguien que ha marchado, si quieres conectar con ellos. Porque como he dicho, es esto de viñana, de nuestra esencia, es lo que quiere decir viñana, ¿no? Y esencia, no hay tiempo, no hay espacio, ¿no? Es simplemente conectar desde tu corazón con la esencia. Entonces, con alguien que está en esta dimensión o en otra dimensión que ha marchado. Y empezamos dejando que su imagen surge en tu corazón, con los ojos cerrados, con los ojos del corazón abierto. Y escucha su voz. Es curioso cómo la voz se queda. Escucha su voz. Y mi sugerencia siempre cuando hago ese tipo de práctica es de visualizar esta persona en un momento de alegría compartida, de paz o de alegría. Y no tiene que ser completamente correcto, ¿no? Tu memoria, porque en la realidad no hay esto. Entonces déjale surgir, escucha su voz. Déjate sentir la conexión con esta persona. Y cuando lo tienes, y si no tienes con mucha claridad, no importa. No importa, no tienes que tener la imagen como de película, pero si relajas el corazón, muchas veces la imagen, la voz vuelve. Y una vez que lo tienes, empiezas la práctica otra vez. La inspiración, conectas con esta persona, la pausa, la expiración, canalizando y mandando la energía a esta persona. Y la pausa al final. Y como he dicho, sin ambición, pero a la vez con la intención, ¿no? de contribuir a su paz, a su sanación. Y si es alguien que ha marchado de esta dimensión, a su buen viaje de continuación por el universo. Deja las emociones surgir también, no hay de controlar ni nada. Es parte de la práctica. El pequeño corazón abrazado por el corazón profundo.
Última vez con movimiento. Sigues sin mover, con la misma intención, con la misma conexión con esta persona en tu corazón. Vale, relajamos. Has sentido, ¿no? La conexión. Ahora, para completar las herramientas, la trascendencia, que es, bueno, es todo lo que hemos hecho hasta ahora también, ¿no? En la presencia es el no hacer, es la pausa. Cuando entramos, ¿no? en un espacio como en los artes marciales, hay siempre una pausa de conectar con el respeto, ¿no? al espacio que se llama en japonés dojo. Y hacemos un pequeño salutación a veces. En chino, Tao Chang. Tao Chang. Y eso es algo muy importante. Los que practican Tai Chi, esta noción de la no forma, de lo que transcende lo pequeño, de lo que no es tangible, pero que vibra, la resonancia, que todo resuena. Si cultivas el arte de la trascendencia, que es el arte de no hacer un minisegundo o 2 segundos a la puerta, de la pausa, de la trascendencia, en ese sentido, a veces cambia todo, porque esto es lo que llevas en este espacio, estás con este espacio, y no olvidas que en el acompañamiento al final de la vida, lo que estás haciendo, ¿no? En parte, es acompañar a alguien a trascender su cuerpo, su materia, ¿vale? Entonces, es, es hábil, ¿no? De entrar en esta situación con una energía, ¿no? De trascendencia contigo, ¿no? Resonando esto, en vez de la tensión de la materia. No sé si me sigue, pero después podremos comentar, ¿vale? Y hay mucha gente que de buena voluntad en este terreno que olvida esto, ¿no? La trascendencia. La trascendencia. Y la trascendencia es precisamente lo que quiere decir la aceptación de Kubler-Ross. No es que yo acepto que voy a morir. Esto es una aceptación también, pero con minúscula. Pero la aceptación de que Kubler-Ross habla, ¿no? Es mayúscula. Es algo que trascende lo racional, ¿no? En las fases de Kubler-Ross, ira, resistencia, negociación, depresión, todo esto es como racional. Es racional de tener rabia, ¿no? Cuando recibes las noticias. Creo que es la próxima sesión de Villana.
mis colegas va a borrar, ¿no? Toda esta comunicación de malas noticias, etc. Normal de resistir, normal de negociar, de ir buscando maneras, ¿no? Y de luchar, normal de ser deprimido. Lo que no es normal es la aceptación. La aceptación implica un salto que no tiene justificación, que no es simplemente en minúsculo, voy a morir, sí, acepto. Eso es quizás el comienzo, pero la aceptación es otra cosa. No es que yo acepto mi mortalidad, sino algo pasa, algo trascende esta separación desde tú y el universo. Y como decía al principio, intentaba decir, esta aceptación no es dualística, no es que tú aceptas, sino estás abrazado a este sentido que en este momento de gracia, ¿no? Un término cristiano que me gusta mucho, este momento de gracia, el universo viene para aceptarte a ti, ¿vale? Entonces esto es la trascendencia, la importancia de la trascendencia en el acompañamiento, ¿no? Y esto también se puede practicar, ¿no? No por poseer esta sensación, sino para explorar ese terreno, ¿no? Cuando estás aquí y estás totalmente tranquilo en tu práctica de silencio y pausa, que muchos de vosotros aún llamas meditación, por ejemplo, hay un momento dado cuando todo disuelve, ¿no? No estás. Estás totalmente y no estás, ¿vale? Desde tu presencia total, todo disuelve, todo es espacio, todo es luz, todo es energía. Esto es trascendencia y esto es morir en el vivir también. Hay un dicho que en los cursos de otros cursos, ¿no? Hay un dicho que viene del taoísmo, es muy bonito, ¿eh? Yo voy a repetirlo en chino primero, porque es más bonito en chino. Sun Wu Ru Wei Yi Wei Ru Wu. ¿Vale? 4 caracteres. Y eso quiere decir, desde la no forma, Sun Wu, desde Wu, la no forma, el espacio, la trascendencia, Ru Wei, Ru Yo. Entras en yo, en la materia. Entonces la materia está impregnado por la no materia, por lo intangible. Wei yo, a través de la forma, Ru Wu, entras en la no forma. Y eso es una manera muy, muy apto y muy, ¿sabes? Muy simple, ¿no? De hablar de estas cosas. Entonces, la muerte, ¿no? Es simplemente desde la forma en la no forma. Mientras que tenemos vida material, ¿no? Podemos vivir, ¿no? La muerte en ese sentido de la trascendencia. Y esto es una preparación muy simple y muy, muy accesible a todo el mundo. Sin pensar de Bardo Todol y todas las complicaciones de las enseñanzas budistas, ¿no? Lo más importante es simplemente sentirte parte de este espacio universal, que no es muerto, ¿no? Todo está aquí, ¿vale? Y dejar que este espacio universal te impregna. Entonces, voy a dar 2 prácticas, uno que viene del taoísmo, otro del budismo que ha adaptado y puedes elegir, ¿no? lo que te va bien y a veces escuchando a alguien que estás acompañando también te dice, ¿no? Oh, esto me va bien. O quizás
van mostrándome, ¿no? Lo que se van bien para ellos. Está bien, ¿no? Lo que sea. Pero lo importante es la trascendencia, ¿vale? Entonces, intención, movimiento, respiración, como siempre. Me ves, ¿no? Me ves todo hasta aquí. Entonces, mi intención con la inspiración, sin tocar el cuerpo, pero es recoger todo y sentir la materia, mi forma materia. Con la expiración, abriendo, empezando con el espacio que me rodea, el espacio inmediato y dejando expandir. Vamos con el cuerpo, 5 veces. El cuerpo, con la inspiración, la materia, la forma. Ahora, con la expiración, conectando con la no forma, con el espacio que te rodea y expandiendo y disolviendo, dejando disolver la materia en el espacio. Guarda tu intención, como siempre, tu cuerpo, la casa temporal. La no forma. Último, segundo centro del corazón. Levanta los brazos, pequeño corazón, como hemos hecho también en la práctica de compasión, abriendo, abriendo al espacio, al aire, a la luz. Y notas las sensaciones en tu pecho, en tus brazos, las manos, los dedos. Una vez más, pequeño corazón, abriendo. Ahora, quizás lo más problemático, porque estamos tan apegados, la pequeña mente, con toda su actividad, patrones, conexiones, soltando, recuperando el espacio primordial de la conciencia liberada. Último, con las manos abiertas, terminamos abrazando
la no forma en la materia. ¿Vale? Relajar. Sigues con la sensación, ¿no? Si lo has hecho bien, a veces tienes esta sensación de chi, que es la energía universal, aún contigo, y eres parte de esta energía, ¿vale? Entonces, segundo que he mencionado es más vibracional, ¿no? Y esto viene de la visión budista que trata esto como Nirmanakaya, este capa, que es electromagnético, si quieres, energético, como Sambhogakaya, y después Dharmakaya, que es Wu, que es la no forma. Entonces simplemente vamos así con la inspiración aquí y con la expiración, viviendo desde lo tangible a lo magnético, a la energía universal. Otro. Abrazando la energía universal en nosotros, eso es la esencia, y liberando, así. Y lo que ayuda aquí muchas veces es un sonido. Vamos a hacerlo completo primero y, bueno, puesto que he trabajado con tanta gente que al final no tiene la fuerza de hacer, vamos a distilar la voz también. Primero, Om Ahom. En una larga expiración, Om Ahum. ¿Vale? Om Ahum. Vamos. Om Ahum. Om Ahum. Om Ahum. Om Ahum. Uno más. Om Ahum. Ahora, la distilación de la voz que vamos a hacer ahora, eso supongo ahora que la persona que estoy acompañando no tiene la fuerza de hacer ni los movimientos ni todos los sonidos. Entonces, lo que hago con ellos es simplemente con la misma intención, ¿no? De trascender la materia, abrir desde lo tangible hacia el espacio, ¿vale? Entonces, vamos juntos, inspirando y visualizando también, ¿no? Ahora con los ojos abiertos.
Una pausa al final para soltar. Y notas lo que pasa al final, en la pausa, en el no respirar. ¿Vale? Para terminar, eliges una persona, otra vez, otra persona con quien vas a trabajar y empiezas con la misma práctica. ¿Vale? Entonces, con el primero 3 veces, con el sonido para abrir. Y mientras que lo haces, conectas no solo con la persona. Estoy con Íñigo, por ejemplo, ahora, ¿vale? Entonces, estoy mirando a él, pero con la voz estoy con mi visión y con mi intención abriendo, ¿no?, mi conexión al espacio que le rodea, ¿vale? Sin captar los detalles ni nada, simplemente con la materia, la forma y con la voz así y la pausa y otra vez, ¿vale? Entonces, eliges a alguien. Ahora sin voz. Ahora, para completar las prácticas que hemos hecho, vamos uno por uno. Un momento. Primero, la presencia, la conexión y la presencia. Primero empieza tú contigo. Tú con la persona que está en tu visión. Ahora, la compasión. Tú contigo, conectado con tu corazón. Tú con la persona que está enfrente de ti, haciendo la práctica que hemos hecho. Con la inspiración, conectando con su dolor, sufrimiento, lo que sea. La pausa, canalizando. Y la pausa. Y ahora la trascendencia. Tú con el espacio que te rodea,
el espacio que te impregna, que impregna tu presencia, tu materia, conectando con esta presencia enfrente de ti y conectando con el espacio que le rodea, que es el mismo espacio donde estás.